Bueno, damos inicio a esta serie de videos entonces que lo que pretenden son aportar un extra aquí para si no asisten o si no quedó claro en la clase tal vez si lo puedan repasar en la casa. Entonces recuerden que el folleto es el de Minor, el profe Minor, así lo pueden pedir, pero recuerden que tiene un extra añadido de puro final. Entonces cuando lo vayan a pedir a la fotocopiadora, pídanlo con ese extra a nombre de Dave Bravo. Y entonces comenzamos con los números racionales. Vamos a comenzar por el concepto de número racional. Recuerden que siempre en esta metodología de matemática lo que hacemos es que tenemos una situación problema al puro inicio y luego vemos la teoría, un poquito de teoría y luego aquí ejercicios para que vayan repasando lo que vamos viendo. Ok, entonces vean, el primer problema que nos encontramos es este grafiquito aquí, que lo tenemos aquí bien bonito. Hay que responder estas preguntas. ¿Con qué fracción se representa el mayor rebajo de salario de Patricia y a qué rubro pertenece? Ok, entonces ahí ustedes ven cuál es el mayor rubro y lo ponen aquí, lo ponen en fracción y ahí van explicando. Ahí pueden ver todas las otras preguntitas, las hacen, contestan y ahí lo van haciendo. Ok, ese es un problema introductorio. De todo en general, porque vean que lo que vamos a ver este año son fracciones, es decir, un número sobre otro, un denominador y numerador, ok, numerador y denominador. Ok, entonces, concepto de número racional. Vean este primer ejemplo. Este es un primer ejemplo de en dónde se usan números racionales, fracciones. Ven que no todos son números enteros. Números enteros se usan para muchas cosas. Y más los naturales. Ya los negativos ya vienen a entrar a deudas y a todo ese tipo de cosas. Pero los racionales, los enteros nos quedan cortos y aquí es donde vienen los racionales. Por ejemplo, en esta preparación, en esta receta, un cuarto. ¿Qué significa un cuarto? Un cuarto de taza. ¿Qué quiere decir un cuarto? ¿Okay? Todo eso es lo que vamos a ir viendo aquí. Entonces, esa es la idea, ir viendo este tipo de cosas que se nos quedaron cortas, ¿ok? Entonces, ¿qué ingredientes están representados mediante cantidades no enteras? ¿Cuáles son esos números o esos ingredientes que tienen cantidades no enteras? ¿Ok? Aquí me los van escribiendo. Por ejemplo, ya les dije, las tazas de zanahoria. Eso ya es uno. Aquí ponen los demás. Concepto de número racional. Aquí viene lo importante. Entonces, vamos a ver. Se denomina racional aquel que se puede escribir en la forma fraccionaria A entre B, donde A es un número entero y B es un número entero. Entonces tienen la forma de fracción A entre B. ¿Ok? Donde A es un entero y B también es un entero. Pero este B tiene una peculiaridad y es que tiene que ser distinto de 0. Ese B nunca puede ser 0, ¿ok? Porque si es 0, esto se indefine, me quedaría por ejemplo 1 entre 0. ¿Cómo divido 1 entre 0? ¿Cómo divido 5 entre 0? ¿Ok? Entonces eso no se puede. Vamos a ver. Y al conjunto de los números racionales se representa con este símbolo, con el Q. Lo pueden hacer así también. ¿Ok? Este símbolo, cuando ustedes vean este símbolo, quiere decir que están en los números racionales. La fracción, también, esta fracción, esto se traduce a que A está dividido entre B. ¿Ok? Entonces A dividido entre B es lo mismo que A sobre B. Esto se lee A sobre B. A sobre B. ¿Ok? Entonces ahí estamos con eso. Ese es el concepto de número racional. Veamos el primer ejemplo, el ejemplo 2. Las fracciones propias
son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Entonces recuerden cómo estaba esto. Esto es el numerador. Y abajo el denominador. Ok, de escuela. Numerador, denominador. Entonces las fracciones propias son las que tienen el numerador, el A, más pequeño que el B. Por ejemplo, un medio. Un medio es una fracción propia, porque el numerador es 1 y el denominador es 2. 1 es menor que 2. En el ejemplo aquí tenemos que vamos a ver, vamos a borrar todo. Vamos a ver qué tornillos representan fracciones propias. Un cuarto, por ejemplo. Un cuarto. ¿Por qué? Porque 1 es menor que 4. Entonces aquí van poniendo todas las fracciones propias. Y las fracciones mixtas son, por ejemplo, las que tienen una fracción y un número. Por ejemplo, esta de aquí. Esa tiene un número y una fracción. Eso es una fracción mixta. Las fracciones mixtas se usa este algoritmito que está aquí. Entonces, hagamos un ejemplo. 1 y un cuarto es igual a 1 por 4 más, vamos a ver, 4 más 1, perdón, dividido entre 4. Ok, ¿esto cuánto da? Esto a 1 por 4 es 4 más 1, 5. 5 entre 4. Ok, se tiene que usar esta fórmula. Y a esta fracción donde el numerador es más grande que el denominador se le llaman impropias. Entonces tenemos 3 ya. Las propias, las mixtas y las impropias. Mixta es esta de aquí. Y la impropia que es esta. Y la propia que es esta de aquí arriba. ¿Okay? Todo eso tiene que sabérselo. ¿Ok? Vamos a ver cómo pasamos de una impropia a una mixta ahora. ¿Cómo paso de una impropia a una mixta? Aunque esta es impropia porque el 8 es mayor que el 5, ¿ok? Y el 8 está en el numerador y el 5 está en el denominador. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dividamos 8 dividido entre 5. Vamos a ver, vamos a hacer ese número mejor. 8 dividido entre 5. ¿Ok? 5 por 1, 5. Esto 5 menos 8 menos 5 me da 3. Entonces, vean que 3 ya no lo puedo dividir entre 5. Entonces aquí diría, vamos a ver, vamos a seguir esta fórmula. Entre B. C es el cociente. ¿Cuál es el cociente? Este de aquí. R es el residuo. Entonces el residuo es este, recuerden. Vamos a ver, entonces. C sería 1 entre B. B es 5 en este caso. Y aquí iría el 3. Ok. Entonces, seguir esta fórmula de aquí. Recordando que este es el cociente y este es el residuo. Ok. Ahí con este ejemplo pueden hacer los demás y cualquier cosa lo vemos en clase. Con eso termina este video y ya pronto veremos el siguiente. Gracias.